Bien, entonces pasamos ahora al tópico, al punto de los genitales, los órganos genitales. Primero en el sexo masculino y luego hablaremos de los genitales en el sexo femenino, ¿ok? En el, en cuanto a los órganos genitales, ¿ok? Los clasificamos de esta manera: genitales externos y genitales internos, ¿ok? Los genitales externos, en el caso del hombre, son tenemos el pene, también llamado falo, y el escroto o bolsa escrotal, ¿ok? Esos son los genitales externos. Los genitales internos tenemos los testículos, los epidídimos, los conductos deferentes, las vesículas seminales y la próstata. ¿Ok? Muy bien, básicamente eso. Ok, empezamos con los genitales externos y empezamos con el pene o falo. ¿Ok? Este órgano, el pene, está constituido por tres partes. La raíz, el cuerpo y la cabeza. ¿Ok? Raíz, cuerpo y la cabeza del pene. La raíz del pene, ya la hemos visto, se encuentra localizada a nivel del periné anterior, del triángulo urogenital, y está constituida por tres elementos: los pilares del pene o pilares cavernosos, y el bulbo esponjoso, que lo vimos en periné anterior. Estos elementos están cubiertos, están revestidos por músculo, ¿no? Los pilares cavernosos están cubiertos por los músculos isquiocavernosos, mientras que el bulbo esponjoso está cubierto por los músculos bulboesponjosos. ¿Ok? Muy bien, esto ya lo vimos. Eso es en cuanto a la raíz del pene. ¿Ok? El cuerpo del pene, ¿no? Bueno, acá está la raíz del pene nuevamente. Ahí tenemos el bulbo esponjoso y los que va a formar el cuerpo esponjoso más adelante, y el glande en el extremo anterior. Miren ustedes, la cabeza del pene se llama glande o balano, también se le llama así, balano, glande o balano, y es digamos, un ensanchamiento del cuerpo esponjoso, ¿ok? Muy bien, mientras que los pilares cavernosos o pilares del pene van a formar hacia adelante los cuerpos cavernosos, ¿ok? Perfecto. Ahí vemos nosotros en cuanto al glande. El glande es un ensanchamiento del cuerpo esponjoso, ¿ok? Glande o balano. Muy bien, el glande tiene un vértice anterior que corresponde al meato urinario, el orificio externo de la uretra, ¿ok? Y tiene un borde posterior acá, el glande tiene un borde posterior elevado que viene a ser la corona del glande. Detrás de la corona del glande aparece este surco que se llama el surco coronario del pene, surco coronario o surco balano prepucial, ¿no? Ahí lo menciono, surco balano prepucial. El glande está normalmente cubierto por un repliegue cutáneo mucoso, que es el famoso prepucio, ¿ok? El prepucio, nada más, bastante simple. Eso es en la parte, digamos, anterior, ¿no? Muy bien. Bien. A ver. Ok, perfecto. Ya. El escroto. En cuanto al escroto, a la bolsa escrotal, esta está constituida por capas. La función principal del escroto es que mantiene a los testículos a una temperatura menor de la temperatura corporal, a 2 o 3 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal, ¿ok? El escroto envuelve a los testículos, al epidídimo y a la porción inicial de los conductos deferentes, ¿ok? Muy bien. El escroto está constituido por 6 capas, viniendo desde la superficie hasta la profundidad. 6 capas. La primera capa, sin duda alguna, es la piel. La segunda capa se denomina dartos. La tercera capa se denomina túnica espermática o capa espermática externa o superficial. La cuarta capa es la capa cremastérica, formada por músculo, el músculo cremáster.
La quinta capa es la capa espermática interna, ¿no? Capa espermática interna. Y la sexta capa que vemos acá, es la capa o la túnica vaginal. La túnica vaginal. ¿Ok? Entonces, estas son las 6 capas de la bolsa escrotal. Rápidamente nosotros recordamos, bueno, la piel es continuación de la piel que está alrededor. ¿Ok? Nada más. El dartos es continuación del tejido conectivo laxo que se encuentra a nivel del tejido subcutáneo del abdomen, es la capa de escarpa. En la fascia o la capa espermática externa es continuación de la aponeurosis del oblicuo externo, del músculo oblicuo externo del abdomen. El cremaster lo vimos cuando hablamos de región inguinal. El músculo cremaster es una prolongación de las fibras del músculo oblicuo interno del abdomen. La túnica espermática o la capa espermática interna es una continuación de la fascia endoabdominal o fascia transversalis. Y finalmente, la sexta capa, la llamada capa o túnica vaginal del escroto, es una continuación del peritoneo. Es una continuación del peritoneo. Y al igual que el peritoneo, esta túnica vaginal tiene 2 hojas. Esta que estamos levantando acá es la hoja parietal. La hoja parietal de la túnica vaginal, y la que se queda pegada acá al testículo y al epidídimo, eso es la túnica visceral. La túnica visceral, la que se queda pegada al testículo y al epidídimo. ¿Ok? Hoja parietal y hoja visceral. Las dos forman la túnica vaginal. La vaginal tiene una hoja parietal y una visceral. ¿Ok? Entre estas 2 hojas, entre la hoja parietal y la hoja visceral, hay un pequeño espacio que contiene normalmente líquido, ¿no? Que es el espacio vaginal, la cavidad vaginal de la túnica escrotal, contiene una pequeña cantidad de líquido. Cuando se acumula el líquido en el espacio formado por estas 2 hojas, se denomina hidrocele. Hidrocele. ¿Ok? Muy bien, simple. Perfecto. El testículo. Hablemos del testículo. Cuando hablamos de testículo estamos hablando de genitales internos. ¿Ok? El testículo es un órgano con forma ovoide, forma de un huevito, ¿correcto? Es par, ¿correcto? Es la gónada del sexo masculino. Como gónada tiene 2 funciones. La función es la gametogénesis. Va a formar los gametos masculinos, que son los espermatozoides, ¿correcto? Y también tiene función endocrina, función hormonal. Función endocrina, función hormonal. Va a producir especialmente testosterona, ¿no? Muy bien, ahí están sus medidas, para que lo memoricen nada más. El peso normal de un testículo es 20 a 30 gramos y su color normal es blanco azulado. Blanco medio azulado, ¿ok? Perfecto. Nada más. Bien, cuando uno ve por dentro el testículo, lo ve a un corte, lo primero que llama la atención es que el testículo tiene una capa propia, tiene una envoltura propia, una capa que reviste, una capa propia el testículo. Esa es la llamada túnica albugínea, la túnica albugínea testicular, que envuelve exclusivamente al testículo. ¿Me dejo entender? Bien, esta túnica albugínea rodea a todo el testículo hasta que llega a su borde posterior, Cuando llega al borde posterior del testículo, la túnica albugínea se introduce por el ilio, por la abertura, por el ilio testicular, y forma este compartimento fibroso, una estructura como un compartimento fibroso. Este compartimento fibroso se denomina clásicamente mediastino testicular. Mediastino testicular. ¿Ok? Es un nombre clásico, mediastino testicular, o también actualmente los libros también le llaman el cuerpo de Highmore. Se escribe Highmore. El cuerpo de Highmore. Es simplemente como un compartimento, como un estuche que forma acá.
La túnica albuginea se introduce por el hilo testicular y forma el cuerpo de Highmore o el mediastino testicular. ¿Ok? De ahí, a partir de este mediastino testicular, la túnica albuginea proyecta numerosos tabiques hacia la superficie, hacia la túnica albuginea de la superficie. Proyecta numerosos tabiques y entre esos tabiques se forman unos compartimentos. Estos compartimentos del testículo que se encuentran entre los tabiques de la túnica albuginea, estos compartimentos se llaman lobulillos testiculares. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Existen en un testículo de 250 hasta 400, como he puesto ahí, de 250 a 400 lobulillos testiculares. Y en cada uno hay de 1 a 3 túbulos seminíferos, ¿ok? Donde se va a producir los espermatozoides. Y líquido intersticial, donde se encuentran las células de Leydig que producen la testosterona. Muy bien. Simple. Perfecto. Ahí está. Bien. Entonces, nosotros vamos a ver que dentro de cada lobulillo testicular vamos a tener los túbulos seminíferos. ¿Ok? Estos túbulos seminíferos están bastante contorneados, es decir, están enrollados, están todos dobladitos, bastante contorneados, y luego estos túbulos seminíferos van a converger y van a formar acá estos conductos que ven acá, que son los conductos o los túbulos rectos. Estos son los túbulos rectos, ¿ok? Los túbulos rectos. Entonces, que son más o menos de 20 a 30, los túbulos rectos, y que salen del lobulillo y se meten al cuerpo de Highmore, al mediastino testicular, y van a formar acá un espacio como un laberinto, eso se llama la red testicular, o en latín la rete testis, o también llamada la red de Haller. Ahí está escrito, la red de Haller, ¿ok? Que se forma por la convergencia de los túbulos rectos. Y luego de esta red de Haller, de esta red de testis, se van a formar los conductos eferentes, con E, ¿ya? Los conductos eferentes, los cuales van directamente hacia la cabeza del epidídimo. Entonces ahí está, perfecto, los túbulos rectos. Voy a quitar el color de esto. Perfecto, las redes de testis. Y ahí se forman los conductos eferentes y estos van a la cabeza del epidídimo. ¿Ok? Ahí voy a cambiar el color acá. Muy bien. Entonces los conductos eferentes van directo ¿a dónde? A la cabeza del epidídimo. Muy bien. En el epidídimo es una pequeña estructura, ¿ok? Que cuando uno lo ve de afuera, pues mide más o menos 5 o 6 centímetros, está encima y detrás del testículo. Pero dentro del epidídimo, dentro de esa pequeñita estructura, hay un conducto, el conducto epididimario, que está extremadamente contorneado, sumamente contorneado. Mide de longitud de 6 a 7 metros el conducto epididimario. Mide de 6 a 7 metros y está tan contorneado que entra en esa pequeña estructura que mide, pues, ¿cómo se llama? 5 o 6 centímetros, ¿ok? Perfecto. Es el conducto del epidídimo. Entonces, los espermatozoides, cuando llegan al epidídimo, pues tienen un largo trayecto por recorrer y en ese trayecto se produce la maduración de los espermatozoides. Esa es la importancia del epidídimo. En el epidídimo se va a producir la maduración de los espermatozoides. ¿En qué consiste? En que los espermatozoides adquieren motilidad y fertilidad. Entonces vemos nosotros acá cómo está tan enrollado el conducto epididimario. ¿Ok? Perfecto. Hasta que finalmente llegan a la cola del epidídimo, de donde van a salir hacia el conducto deferente. Muy bien, ahí está. Perfecto. El conducto deferente se origina entonces de la cola del epidídimo. Mide más o menos 43 a 45 centímetros de largo
se va a integrar, va a ser componente principal del cordón espermático y junto con él viaja por el conducto inguinal. ¿Ok? Perfecto. Finalmente, el conducto deferente se mete al abdomen, luego a la pelvis, y aquí lo vamos a ver. Acá está el conducto. El conducto deferente pasa o cruza por encima de la unión urétero-vesical, de la unión del uréter con la vejiga. ¿Ok? Perfecto. Por encima de la unión urétero-vesical. ¿Ok? Cruza el conducto deferente. Luego el conducto deferente, cuando ya va a terminar, tiene un ensanchamiento. Un ensanchamiento. Eso se llama la ampolla diferencial. La ampolla diferencial. Y finalmente el conducto deferente se termina uniendo a la vesícula seminal. A la vesícula seminal. Y de tal manera que cuando se junta el conducto deferente a la vesícula seminal, se forma el llamado conducto eyaculador. El conducto eyaculador. Y ese conducto atraviesa la próstata. Acá está la próstata. Esta es la próstata. El conducto eyaculador va a desembocar, ¿no? O va a atravesar la próstata y va a desembocar en la uretra prostática. ¿Ok? Sumamente sencillo. En cuanto a la vesícula seminal, es un pequeño órgano de aspecto piriforme, ¿ok? Que va a producir el llamado líquido seminal. El líquido seminal constituye el mayor porcentaje del semen, 60 a 70%, 60 hasta 70% del volumen del semen lo constituye el líquido seminal. El líquido seminal. ¿Ok? Muy bien. Y la próstata, finalmente la próstata, que es la glándula impar de los genitales del hombre, la próstata, correcto, es la glándula genital más grande, correcto, se encuentra debajo de la vejiga, correcto, tiene forma de un conito invertido. Ahí están sus medidas, su medida normal siempre decimos 3 por 4 por 2 o 2 por 3 por 4, pesa más o menos 20 a 30 gramos y tiene normalmente consistencia semiblanda. ¿Ok? Perfecto, sí está la próstata. Aquí vemos nosotros la próstata nuevamente, y la vemos, está debajo de la vejiga, ven, acá arriba está la vejiga, acá está el cuello de la vejiga, está debajo del cuello de la vejiga, rodeando a la porción, a una de las primeras porciones de la uretra, que es la uretra prostática. Aquí podemos ver en la imagen muy interesante, aquí está la próstata, aquí se ve la uretra prostática, y aquí se ve el conducto eyaculador. Este es el conducto eyaculador que, repito, lo forman en la vesícula seminal con el conducto deferente y atraviesa la próstata, ¿ven? Para desembocar a nivel de la uretra prostática. Muy bien. ¿Cómo se divide la próstata? Existe una división clásica o anatómica que es en lóbulos, pero no tiene mayor utilidad quirúrgica ni mucho menos urológica. La división actual de la próstata es en zonas. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los lóbulos clásicos de la próstata? Tenemos un lóbulo anterior, que aquí lo vemos muy delgadito. El lóbulo anterior, que no es glandular, es básicamente tejido fibromuscular. Un lóbulo medio, un lóbulo posterior y dos lóbulos laterales. ¿Ok? Perfecto. Nada más, esa es la división clásica. Ahí están los lóbulos. Perfecto. Y hay una división actual que es en zonas. No lo he puesto acá, es en zonas. Tenemos una zona fibromuscular, una zona de transición, una zona periuretral, una zona central y una zona periférica. ¿Ok? Muy bien, simple. Bien, hemos terminado entonces con los... perdón, me olvidé decirles. Y en cuanto a la próstata produce el líquido prostático. El líquido prostático constituye del 20 al 30% del volumen del semen. Entonces, vamos a ponerlo así de claro. El semen, que es lo que produce un hombre cuando eyacula, ¿correcto? El semen está constituido por tres componentes principales. En primer lugar, el más abundante, el que da el mayor volumen, es el líquido seminal. El líquido seminal, ¿ok? El líquido seminal, caramba. Ya, el líquido seminal
que constituye el 60-70% del volumen del semen. ¿Ok? El líquido prostático que es 20-30% del volumen del semen. 20-30% del volumen del semen. Y por último, espermatozoides. Espermatozoides que constituyen tan solo el 10% del volumen del semen. ¿Ok? Bien, entonces no cabe duda que el mayor componente, el mayor volumen lo proporciona el líquido seminal. ¿Qué contiene el líquido seminal? Pues un montón de sustancias. Lo principal, el líquido seminal contiene, ¿qué cosa? La famosa fructosa. La famosa fructosa, que es el carbohidrato que va a servir de combustible como sustrato energético para que el espermatozoide tenga, pues, producir energía, para que pueda producir energía para su desplazamiento. En segundo lugar, también tiene fibrinógeno. Fibrinógeno, que es lo que le da el aspecto mucoide al semen. El semen no es líquido, es viscoso. Esa viscosidad que tiene es por el fibrinógeno, y eso está en el líquido seminal. Es lo principal. En segundo lugar, el líquido prostático, ¿qué contiene? Contiene una serie de sustancias, especialmente iones que tienen función de buffers o amortiguadores de ácido, ya que la vagina es un medio ácido. Entonces los buffers, los amortiguadores vienen en el líquido prostático. Y además el líquido prostático es lo que da el aspecto blanquecino, el aspecto lechoso que tiene el semen. Es por el líquido prostático. Y por último, los espermatozoides, que solamente constituyen el 10%. Sin embargo, es importante saber que en cada mililitro de semen que un hombre eyacula, existen de 70 a 110 millones de espermatozoides por cada mililitro de semen. ¿Ok? Por cada mililitro de semen. Entonces, de acuerdo a la cantidad de mililitros que un hombre eyacule, multipliquen eso. Así de claro. Muy bien. Y ahí se acaba la parte de genitales masculinos, ¿no?